Jaime, el padre. Bueno. Quiero fusilar a Jaime. ¿Qué piensa Jaime de esa noticia que comentaba dos sacerdotes científicos del Vaticano, del Centro Astronómico del Vaticano, que han ahora propuesto dos vías matemáticas para tratar de descubrir las velocidades correctas del universo? Que hayan sido dos sacerdotes los que estén proponiendo una nueva fórmula matemática para ver cómo se está moviendo el universo. Bueno, entonces mi respuesta es la siguiente. ¿Qué pasa si ahora un científico, que no es sacerdote, sale de un retiro de meditación y al abrir la puerta le agradece al universo por estar ahí? Aunque sabe racionalmente que iba a estar ahí, pero siente la necesidad de agradecerlo. Ese era yo, por supuesto, luego de salir de un retiro. Lo que quiero decir de nuevo son estos momentos interesantes donde esa noticia no debería ser noticia. Y lo que yo mencioné, lo que yo viví, lo que comparto con ustedes, tampoco debería ser extraño. Debería ser un punto más de visibilidad, de encuentro, de reconciliación con lo que aparentemente son dos formas de vivir diferentes, cuando la vida es una sola. Quiero recordar una cosa: el padre y yo vamos a dictar un curso en septiembre. Entonces, ya saben cómo van a hacer las cosas un poco. Bueno, muy bien. Pues entonces muchísimas gracias por sus comentarios, porque creo que nos han colocado en un nivel en el que se presenta bastante claro cómo se ha ido mostrando un aparente conflicto, ¿no? Que parece que es aparente, ¿no? Lo científico descarta lo espiritual. Y creo que aquí lo que hemos venido hablando es justamente que no es así, ¿no? Que hay una relación de interdependencia y que lo espiritual ayuda a entender lo científico y al mismo tiempo lo científico permite crecer en lo espiritual. Creo que, o por lo menos esa fue mi sensación, la que veo, y entonces, bueno, les hago la pregunta yo. Y entonces, de cara a todos estos conflictos que vivimos, ¿se puede armonizar lo espiritual y lo científico? Y le voy a preguntar a Camilo, voluntariamente, ¿no? Bueno, yo considero que el problema del conflicto espiritualidad, religión, ciencia está dado por dos cosas. Uno es el absolutismo, que es un problema que nos hace muchísimo daño a nivel religioso y a nivel científico, y es que ante mi afirmación, lo que sucede a continuación es la negación del otro. Yo tengo una verdad que agota y excluye cualquier otra mirada. Creo que lo que yo he dicho es ya lo último que se puede decir y allí no cabe nada más. Y esto puede ocurrir tanto del lado de la religión con la ciencia, como de la ciencia hacia la religión. ¿Por qué hoy ciencia y religión y espiritualidad se encuentran? Porque se reconocen humildes, cada uno desde su mirada perspectival ante un universo, en el caso de la ciencia, que les sobrepasa, que entre más saben, reconocen, es mucho más lo que les falta por saber, y de parte de la religión está de cara a un misterio que cuanto más conozco, mayor hondura se me revela. Entonces nos reconocemos de camino al conocimiento de un misterio que nunca podemos y nunca podremos agotar. Es decir, nos damos la mano porque no somos poseedores de la verdad, sino buscadores de ella.
Creo que los absolutismos nos hacen mucho daño y ese conflicto se agudiza por ellos. Y lo segundo, el mundo hoy sufre porque los seres humanos hemos sobrepasado nuestros límites creyendo que podemos explotar ilimitadamente unos recursos que son limitados y aceleramos los ritmos de la naturaleza buscando nuestra satisfacción y devoramos el mundo con egoísmo para nuestro bienestar. Y poco a poco nos hemos dado cuenta que si dañamos el mundo, nuestra supervivencia está en peligro. Lo necesitamos. Y debemos pasar de una actitud depredadora a el cuidado del jardinero. Tratar la creación con reverencia y gratitud. Porque si hay una ruptura en la relación y en la armonía del universo y nosotros nos resistimos a esa danza incesante, cambiante de vida, la disarmonía nos exterminará. El cuidado nos salvará. El amor nos salvará. Muchas gracias, Camilo. Y bueno, no podemos tener un maestro zen aquí, ¿no es cierto? Maestro Densho, el Japón es un país tremendamente tecnológico. Usted que conoce, y pregunto, porque es maestro zen, ¿no es cierto? Le pregunto, ¿hay ese mismo conflicto en las culturas orientales? Particularmente el Japón, dado que pues está la conjugación del budismo zen y está la gran tecnología del Japón. ¿Cómo se ve, si allá se ve este mismo conflicto o si lo tienen resuelto de una forma que desde Occidente no lo vemos? Sí, muchas gracias. Bueno, Japón hoy en día es otra cosa, ¿no? Del siglo XIII al siglo XVIII, XIX más o menos, el budismo y en particular el Zen tuvo una fuerte influencia en la cultura japonesa, pero eso se impregnó en la cultura japonesa. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón se volcó hacia la tecnología, ¿sí? Se volcó hacia lo mental, hacia buscar nuevas formas para el bienestar del ser humano y prácticamente se alejó de esta parte espiritual. Entonces, el Zen está impregnado en la cultura japonesa, pero hoy en día si uno le pregunta a un japonés en la calle si sabe que algo del Zen, no tiene ni idea, porque se ha disociado también buscando esa autogratificación a partir de la tecnología, y la verdad es que hay una disociación muy fuerte y la juventud japonesa en particular está sufriendo una crisis tremenda, más que lo que vemos hoy aquí con las universidades de la deserción y todo eso. Allá los jóvenes prácticamente lo único que quieren es aislarse. Hay una tendencia que se llama hikikomori, que son anacoretas cibernéticos. O sea, son personas que se encierran en sus habitaciones y toda su relación con el mundo es a través del computador. Compran algo y se lo llevan a la puerta y viven completamente aislados del resto, ¿sí? La paradoja de las redes sociales que supuestamente nos conecta, pero en realidad estamos completamente desconectados. Entonces realmente Japón en este momento sufre una crisis tremenda de valores, de intereses, de todo, porque realmente la espiritualidad ha sido prácticamente dejada de lado, ¿sí? Y bueno, pues el sufrimiento se ha ido incrementando en esta búsqueda de autogratificación a partir de la tecnología. O sea que no es un asunto del mundo occidental. Ciertamente uno podría decirlo que no, es un asunto de la humanidad. Es un asunto del ser humano, creo yo, sí, evidentemente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Fue una delicia.
Pensaba que precisamente hablando de Martinus, él pinta la evolución intelectual o científica paralela a la evolución espiritual y dicen que jamás se cruzan. Entonces quisiera como ponerles esa inquietud precisamente por lo que estaban planteando. ¿Camilo? Sí, por supuesto que si nosotros cambiamos, y ese es el cambio más radical que se requiere hoy, hay transformaciones significativas en el mundo. Pero también el mundo y la exterioridad y el universo nos van marcando un ritmo de cómo nosotros debemos conectar con nuestro ser más profundo. Por eso hablaba de una danza donde el ritmo hace que quienes se encuentran se abracen en cada paso que dan. Ya no están separados, están profundamente unidos, sin dejar de ser cada uno en su identidad. Se funden en el hecho de estar ahí danzando. Respecto a tu hijo, la relación con tu hijo no ha terminado, se ha transformado. El amor nunca muere, nada en el universo muere. Con mis estudiantes exploramos que la resurrección de la carne es lo más evidente y lo más primero, porque cuando el cuerpo es puesto sobre la tierra, que es nuestra última ofrenda en el soltar, la tierra lo recibe, absorbe sus nutrientes y da nueva vida. Y el amor de tu hijo y el tuyo ahora se fortalece. Que esto sirva para quienes amamos y están lejos, para quienes amamos y sufren, y para quienes amamos y ya físicamente han muerto. El amor con la vida no termina, sino que se transforma. Porque le voy a preguntar al astrónomo, existe en el hemisferio sur, o vemos del hemisferio sur, la Cruz del Sur, que el 3 de mayo queda en el cenit. Claro, los guerreros vinieron con la cruz, yo soy católico, pero también he recorrido otras partes y me he encontrado con la Cruz del Sur, que es muy emblemática. Y entonces yo pregunto, ¿cuál será la primera cruz? ¿Esa cruz del cosmos o esa cruz con la que llegaron los españoles? Entonces, y además pues hay países donde la Cruz del Sur está en sus banderas y es muy significativa en muchas de las culturas del hemisferio sur. Entonces, armo este conflicto a ver si llegamos a una armonía. Gracias. Gabriel, ¿quieres que responda algo? ¿O? Entonces vamos a intentar desenredar esta red cósmica de conflicto y tensiones. Hay un nivel, por decirlo así, histórico, una secuencia de eventos que podemos ver qué interpretación le damos, que puede ser, digamos, un nivel horizontal entre nosotros acá. También hay un nivel vertical, que digamos es lo del cielo, cómo cruza y se reproduce aquí. Digamos que esa es una posible cruz, que muchos lo interpretan así, o un triángulo hacia arriba, un triángulo hacia abajo. Para mí la pregunta es hasta qué punto vamos a lograr reconocer que lo que somos va a ser un balance, que lo que somos o cómo nos comportamos o lo que dejamos de ser viene dictado por una secuencia de eventos o por lo que está desde arriba y viene desde abajo. Claramente ambas direcciones están. Tenemos un calendario que es básicamente astronómico, pero también tenemos una religión que viene de una secuencia de eventos. La pregunta es qué balance queremos darle en eso a nuestra vida, o dicho de otra manera, para llevarlo a un punto personal. ¿Hasta qué punto me quiero definir como hijo de, nieto de, ciudadano de? ¿O hasta qué punto me quiero reconocer como observador del universo, intérprete de algunas realidades en esta línea vertical? Es una pregunta tal vez personal. Hay personas que hacen diferentes elecciones, personas hacen una elección, quiero definirme a través de una lucha un continuo del feminismo, por ejemplo.
Otras personas intentan definirse como un ser cósmico que tiene unas responsabilidades y unos deberes. Es una responsabilidad en principio personal, pero claro, es colectivo al final. Y unos a otros nos estamos moldeando, y unos a otros nos estamos intentando encontrar y armonizar en esas dos direcciones. Soy misionero de la Iglesia Católica No Romana, una prelatura aquí en Colombia. Los felicito enormemente por estar acá reunidos tocando este punto importantísimo de la ciencia, el cosmos, la parte espiritual, Dios y la parte humana, hombre. Mi pregunta es, ¿qué puedo yo hacer, cada uno de nosotros acá presentes, para que la juventud a nivel mundial hoy pueda llegar a entender un poco más espiritualmente, relacionando la parte cósmica, espiritual y humana, donde he visualizado atrás mi espalda, si voy a contar jóvenes, hay una mínima tercera parte. ¿Qué pudiera hacer yo como panelista, como ser humano, sabiendo que soy un ente del cosmos espiritual y hombre? No sé quién quiera tomar la pregunta, Padre Víctor. ¿Qué pregunta? Indudablemente, la vía, por lo menos, que veo que es la que hace que la persona asuma una nueva perspectiva más integral, es conducirlos, exponerlos a una experiencia de su interioridad profunda. O sea, no es explicarles cosas, es conducirlos a donde no hay explicación, lo que llamaríamos a la experiencia del misterio. En esto, las tradiciones, la judeocristiana y también las tradiciones de Oriente, el budismo en esto ha sido muy juicioso, han preparado formas de llevar a las personas a esto, modos de hacerlos entrar en el silencio, hacerles abandonar las pretensiones del yo. Lo escuchamos en el lenguaje de Jesús de Nazaret: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, para poder tener esa experiencia. Entonces, los jóvenes, finalmente, en medio de todas las cosas que hagamos, los jóvenes vamos. Definición de joven: la persona que tiene mi edad o menos. Entonces, sí. Entonces todas las personas necesitan simplemente que alguien les ayude a estar expuestos a esa experiencia del misterio que hay en ella, sin muchas explicaciones. Entonces, llevárnoslos a la montaña, que se tiendan, como les decía del místico que escribió el Salmo 8, tiéndase ahí y simplemente perciban. Y llega un momento en que naturalmente empieza a recogerse en su interioridad y empieza a conocer de otro modo, sin explicaciones. Entonces es exponerlo. En esto es como si realmente quisiera, ¿qué hace uno para broncearse? Nada. El que lo broncea a uno es el sol, ¿cierto? Usted lo único que tiene que es desnudarse. Pero el sol es el que me broncea. Entonces simplemente llevarlos a esa experiencia de no tener nada
y que el misterio le manifieste lo que Él es. Y entonces ahí encontraremos jóvenes ya más interesados en la profundidad. Buenas noches, muchas gracias por la charla, por el panel. Yo siempre he tenido una preocupación y qué bueno que estamos acá en la academia, ¿cierto? Y esto me parece muy simbólico, que en medio de la universidad se den estos diálogos. Y estoy totalmente de acuerdo con el padre, hay que llevar a la gente a una experiencia. Pero yo me preguntaría frente a la academia, o sea, estamos en una universidad, ¿cierto? ¿Cómo decirle al científico antes de llevarlo a la experiencia? Porque no va a llegar, o sea, y lo ideal sería que todos los estudiantes y profesores llegaran ahí, pero no vamos a ser ingenuos que no van a llegar. ¿Cómo entrar en diálogo con la academia, con la ciencia, con las facultades, con la razón? Tú dices, y muy bien, no hay que explicarles, y estoy totalmente de acuerdo, pero yo sí creo que hay un momento en que hay que establecer un diálogo con la razón, con la ciencia misma. Bueno, mi trabajo ahora en la Javeriana es dar cursos de teología a estudiantes de todas las carreras. ¿De qué me he dado cuenta? Doctrinalmente no quieren saber nada, no quieren llegar al conocimiento de Dios como una idea, tampoco quieren vincularse institucionalmente a una religión, pero sí tienen una apertura inmensa a la experiencia inmediata, esa que no es innegable, sino que es percibida por ellos, quieren expresarlo, lo que sienten, lo que viven, de manera que ahí la actitud del profesor es escuchar. Y como teólogo lo que intento no es decirles a ellos dónde están los lugares donde Dios se les revela, sino que explicito cómo Dios se me revela a mí a través de nuevas experiencias en sus vidas. Los jóvenes para mí se han convertido en las diferentes vivencias que tienen en lugares teológicos y he encontrado un Dios manifestándose donde yo creí que no podía manifestarse. La pregunta por el sentido es fundamental para ellos. Cuando hablamos de ultimidad, el por qué estamos aquí, quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy, creo que a ellos les llama mucho la atención el entretejido de los relatos, mis experiencias, mis crisis, mi sufrimiento y mis esperanzas dan claridad a sus crisis, a sus sufrimientos y también a sus esperanzas. Y les he mostrado de una u otra manera el camino de la incerteza, el camino de la nada, porque la nada y la incerteza son espaciosidades donde el ser palpita, donde la plenitud se da. Y cristianamente, desde el budismo podríamos decir la vacuidad, el sunyata, la impermanencia. Desde el cristianismo yo les expongo el amor. Estamos aquí para amar y en eso reside nuestra plenitud. Los estudiantes son más humanos y sin vincularse a ninguna tradición religiosa, viven su vida de manera más plena. Y para mí eso es fundamental, porque camino con ellos viviendo en cada paso la plenitud, pero en un tránsito continuo hacia la conciencia de mayor realidad. Y termino con esto. Me he dado cuenta con ellos que el problema del mundo actual no es entre creyentes y no creyentes, sino que en el mundo hoy existen personas que están despiertas y personas que duermen, que la realidad plena está allí para ser vivida y que cuando despertamos somos conscientes y nos damos cuenta que lo que buscábamos ya está. Cuando un joven sale del aula de clase después de escuchar a Camilo y está muy motivado para hacer cosas, pues encuentra una realidad que es muy dura. ¿Hacia dónde deberíamos ir
acuerdo con lo que piensa, para acelerar un poco más? ¿Cómo cambiar un poco esa realidad? Gracias. Yo creo que el problema fundamental del modelo educativo es que desde pequeños nos enseñan que las personas que piensan igual son competidores y las personas que piensan diferente son enemigos. Y siempre estamos luchando contra los demás para vencerlos, para superarlos. Si nosotros creamos un modelo basado en la interdependencia, en despertar, como decía Camilo, a esa realidad en que todo lo que hacemos tiene consecuencias no solo sobre uno y sobre el entorno inmediato, sino sobre el universo mismo. Entonces podemos cambiar un modelo competitivo por un modelo cooperativo. Yo creo que la base es eso, ¿no? Partiendo del respeto al otro, de la tolerancia, de la aceptación y del entendimiento de que cada individuo ha generado su propio mundo a partir de sus propias experiencias. Entonces, como decía alguna vez un maestro budista, todo lo que tú pienses, todo lo que tú creas, todo lo que tú des por hecho, está bien, pero en algún lugar del mundo hay alguien que piensa todo lo contrario y también tiene la razón. Entonces, si aprendemos a ver en el otro ese universo distinto, de que aunque somos completamente separados, estamos inevitablemente interconectados, podemos establecer modelos de cooperación y sobre todo modelos de servicio. Cuando uno mira el entrenamiento, por ejemplo, de los monjes novicios en esta tradición, todas las funciones de un monje, incluyendo la del abad, son de servicio, ¿sí? No es de autoimportancia, no es para sobresalir por encima de los demás, sino bueno, cooperar, trabajar juntos. Y en el monasterio, la sangha, que es la comunidad, funciona como un reloj suizo automático, no de baterías, donde cada pieza cumple su función y cada uno cumple su función porque sabe que la responsabilidad es con su propia práctica, porque tiene incidencia sobre los demás. Entonces, si cambiamos esos modelos, yo creo que podemos empezar a transformar el entorno también y transformar pues todas las expectativas que nos genera la sociedad del éxito sin importar a costa de quién. ¿Cómo hacer en el medio académico para llegar a estas profundidades que ustedes han tocado? Con un pensum basado en la visión de la deconstrucción del lenguaje y la visión de que no hay una realidad que esté ahí externa y que todas las narrativas científicas pues también son contingentes, y que si queremos llegar a lo que todos aspiramos, que es ese conocimiento interno y ese conocimiento del cosmos, pues lo que tenemos que entender es qué cosa es el lenguaje, qué cosa es la lengua y qué cosa es la palabra. Son tres términos que la gente confunde. Que lograran entender qué es el lenguaje y cuál es la clasificación que hace del mundo y cuál es la deconstrucción que tenemos que hacer de esa clasificación que hace del mundo. Yo no hice más que transmitir lo que yo aprendí, lo que yo viví y lo que sigo viviendo al entrar en el silencio total y experimentar la divinidad. Y no para quedarme en el silencio, sino para ser capaz de salir de allí y hacer cosas en el mundo. Excúsenme algunos, de construir las teologías, las logías de Dios, y entrar en la experiencia de Dios. Y con eso seríamos todos mejores seres humanos. Padre Víctor, su réplica, porque usted es comunicador y usted es místico. No, la bendición de mis palabras, no más. Allá arriba los jóvenes levantaron la mano.
No, pues primero darles muchas gracias por este espacio que, como todos han dicho, creo que promueve un diálogo bastante importante para nuestro siglo, que es la existencia de Dios y que tenemos que ver con Él, de qué Dios nos estamos refiriendo. Y antes que hacer mi pregunta, que sí es puntual, sí me gustaría dar mi opinión sobre ciertas cosas que he escuchado. Creo que este hombre de aquí a mi izquierda tiene razón. Creo que la mera experiencia no es suficiente para que nosotros podamos tener una visión rica de la realidad, de que la experiencia sí es importante, pero también necesitamos de la razón. Entonces, quisiera hacer una pregunta puntual, que es ofrecer hoy un argumento para preguntarles a ustedes qué piensan. Tiene que ver con la cosmología. El argumento lo planteó un filósofo llamado William Lane Craig, que es uno de los mayores filósofos de nuestro tiempo, uno de los 50 filósofos más influyentes. Él es teísta. El argumento se basa en un modo deductivo, ¿sí? Donde él dice que partimos de premisas universales para llegar a las particulares. Y el argumento es el siguiente, y es: todo lo que empieza a existir tiene una causa. El universo empezó a existir, premisa 2. Conclusión: el universo tiene una causa. Si este argumento se sostiene en bases científicas, por ejemplo, como con la cosmología del Big Bang, que es la estándar hoy en día, por ejemplo, la ley de la termodinámica, por ejemplo, la expansión del universo, que apoyan de que un inicio puntual del universo, y que inclusive por eso podemos decir que tiene una edad puntual, que filosóficamente también se puede defender, que no puede haber un infinito real de ciertas causas, sino que tuvo que ver en un principio. Entonces yo creo que ese argumento es racional para creer de que sí hay un ser supremo que es diferente a la naturaleza, a su creación, pero que está involucrado en la creación. Esto obviamente no prueba el cristianismo, puede probar hasta el judaísmo, el islam, pero creo que sí es un buen argumento para pensar de que el monoteísmo es una alta posibilidad de que pueda ser verdadero. Entonces quisiera preguntarles a ustedes qué opinan de este argumento. Y también quería decirle a nuestro maestro Dencho, gracias por la ponencia. Creo que no puedo estar de acuerdo en que cada uno pueda tener su verdad, porque eso viola el principio de no contradicción. Sí, creo que eso no es algo lógico, sino que la premisa de que está lloviendo en tal lugar y no está lloviendo en tal lugar no pueden ser verdad al mismo tiempo. Y creo que hoy lo que ustedes presentaron son visiones diferentes y por lo tanto no pueden ser visiones verdaderas al mismo tiempo. Aprovecho para responderle la última parte y ya después los dejo con el tema de la teología. Desde la perspectiva del budismo, porque pues muy respetable su postura y su intervención, pero desde la postura desde la perspectiva del budismo existen dos aspectos de la realidad. Existe la realidad absoluta, que es la que todo contiene, pero individido, no está separado, no está diferenciado, ¿sí? Es como un campo de probabilidades donde todo puede llegar a existir, pero solo se necesita el observador para que la realidad se materialice. Ahora, la realidad que yo percibo, que es la realidad subjetiva o fenoménica, es el otro aspecto de la realidad, no son dos realidades distintas. ¿Sí? Yo no estaba hablando de verdades, estaba hablando de universos que hemos construido cada uno por nuestras propias experiencias de vida. Nuestros sentidos son limitados, nuestra percepción es limitada, nuestras ideas son limitadas. Entonces construimos un mundo en nuestra mente, ¿cierto? No quiero decir que sea el mundo separado, ¿sí? Es nuestra visión de la realidad que está condicionada por nuestras experiencias de vida y que es completamente diferente para cada persona. Pero eso no implica que haya realidades distintas, porque todo forma parte de una realidad absoluta. Y no es una cuestión de imponer verdades o no, sino son puntos de vista. Cada uno tiene un punto de vista distinto porque sus experiencias de vida son diferentes. Entonces, son los dos aspectos de la realidad, pero la realidad subjetiva pues no está separada de la realidad absoluta. Y para empatar un poco, la pregunta es sobre el acceso a la realidad.
Entonces hay básicamente tres maneras de acceder al conocimiento de la realidad: los sentidos, la razón y la fe. Pongámonos en el lugar de un científico. ¿Qué son los sentidos para un científico? Sus experimentos, lo que observa. ¿Qué es la razón? Principalmente la razón matemática, la razón lógica de algunos sistemas específicos. ¿Un científico teniendo fe? Sí. ¿En qué tiene fe un científico? En que la realidad existe. No lo puede mostrar. Que es única y que puede acceder a la realidad con su cerebrito que tenemos. Hay que tener fe en eso. No lo puedo mostrar científicamente. Jugando ese juego, me puedo preguntar entonces por causa y efecto. Me puedo preguntar por la causa última. Entonces, el universo ahora está en un estado de expansión, es decir, si devuelvo el tiempo hacia atrás, no vamos a definir qué es tiempo, porque estamos ahí todavía, no está tan claro. Debió estar entonces en un estado de expansión antes. Todo debió haber sido un momento más denso, más caliente, más homogéneo. Es lo que en un momento llamamos Big Bang, pero entonces, ¿qué había antes de ese momento muy caliente, muy denso y homogéneo? Pues estamos forzados en ese sistema a pensar en una causa de eso. ¿Cuál es la causa de eso? Existía solamente el espacio-tiempo, no había materia. Y algo pasó, podemos definir exactamente qué pudo haber pasado en términos de física, para que el espacio-tiempo se convierta en materia, en energía. Pero si solo había espacio-tiempo, ¿qué había antes del espacio-tiempo? Y aquí es donde hay, por decirlo así, dos grandes campos. Bueno, un gran campo y un pequeño campo. Un gran campo apunta a un origen y otro pequeño campo apunta a ciclos. El universo todavía no está realmente claro ni definido desde el punto de vista científico. ¿Tuvo un origen o es cíclico? Hay argumentos de ambos lados, pero de nuevo, desde sentidos, razón y fe, nos falta esa evidencia observacional que, astronómicamente hablando, implica hacer observaciones de algo muy distante y muy tenue para lograr inferir cuál de los dos es la versión más correcta. Hoy, ¿qué es la ciencia para terminar? Ya para terminar. La ciencia en realidad son tres cosas: una comunidad de seres humanos, de personas, una metodología y una serie de, por decirlo así, hechos que están escritos. Se pueden borrar y reescribir. Pero esas tres cosas son la ciencia. Cuando decimos la ciencia lo dijo, o lo dicen los científicos, bueno, está bien, pero todavía falta que otros científicos confirmen, que otras personas lo reafirmen, porque es el procedimiento, y que con lo que está escrito en el pasado veamos si lo reescribimos o no. ¿A qué punto con esto? Que el origen, por decirlo así, de un origen del universo o cíclico, todavía no está escrito todavía completamente. Todavía está siendo revisado. Hay muchísimas mentes brillantes que apuntan a un origen y hay otras pocas mentes igualmente brillantes que apuntan a un universo cíclico. Estén pendientes por los siguientes 100 años de ciencia a ver qué va a pasar. Dios y cosmos, digamos, asumiendo la existencia de Dios, que veo que pues, para muchos es conflictivo, existen independientemente de uno. O sea, el día de mañana uno no está y el mundo sigue, el cosmos sigue. Entonces realmente cada mayor conflicto que uno tiene con el mundo es con uno mismo realmente. Porque entonces es lo que uno ve del mundo contra lo que uno piensa del mundo, o como uno lo percibe. Entonces digamos que en ese afán de evitar el conflicto que uno tiene por dentro, el ser humano siempre busca tener una identidad pura. Y, o sea, digamos, hace poco estaba leyendo un libro de Richard Sennett, que es un sociólogo, donde él decía que la identidad pura, o buscar una identidad pura, buscar yo ser, buscar ser lo que me identifico, resulta ser en algo muy dañino porque me inhibe de ver la realidad que hay más allá de mí mismo. Entonces digamos que es un poco el conflicto que tiene, o que yo he podido observar en la academia. Yo soy la representación de la universidad pública. Entonces es digamos que muchos de los académicos, compañeros míos, dicen no, Dios no existe, o bueno, yo que tengo que ver conmigo mismo, etc. Entonces yo les digo, pues es que usted se está identificando con la ciencia, y en el momento en el que se identifica con la ciencia le da la razón a un solo punto de vista.
Entonces, el poder que usted tiene que buscar dentro de sí mismo es quién es usted cuando no es nada, que es un poco, creo que la sintonía del budismo, no sé, que de desprenderse del ego un poco. Entonces ahí los compañeros se quedan como callados. Entonces, claro, uno dice, nunca se han hecho las preguntas adecuadas, que era un poco lo que decía el profesor Camilo. Entonces, era como un breve resumen como para ver si logré recoger la mayoría de ideas. Y a manera de pregunta, digamos que, ¿cómo le explican ustedes toda esta palabrería a la reina de la chicha? Porque realmente es como uno de los mayores desafíos que me encontraba en mi vida personal. Claro, uno logra identificar esto en la sociedad, en las personas, uno dice, bueno, esto lo entiendo yo porque más o menos, digamos, tengo los famosos privilegios y oportunidades que me ha brindado la vida para entender esto. Sin embargo, la reina de la chicha, o sea, una persona que solo sabe de hacer chicha, que es un poco retomar y volver un poco a lo que sé también porque hago parte de la Escuela Salmos, que es la práctica, ¿no? Pero entonces quisiera conocer los otros puntos de vista como de las demás disciplinas con respecto a la práctica y cómo nos hace otra vez volver a la armonía que buscamos con nuestro cosmos, digámoslo así, en este siglo XXI. Si es la reina de la chicha, sabe lo que está haciendo. Y porque logró ser la reina de la chicha, sabe realmente qué hay detrás de la chicha. El maíz, la concentración, la gente, el servicio que hay detrás de dar chicha. Entonces creo que desde la práctica de ser la reina de la chicha, por decirlo de otra manera, nos da sopa y seco a todos en muchos sentidos, porque se dedicó a una práctica, de manera consciente, se da a ella misma, es un tuyo, no le he preguntado a ella, pero si es la reina de la chicha, supongo que es así. Entonces, para resumir, creo que no se trata de... Creo que el privilegio es lograr dedicarse a algo. No tiene que ser lo académico, no tiene que ser lo intelectual, pero si tiene ese privilegio de dedicarse a ese servicio, mucho de lo que ya hemos dicho, ella ya lo sabe. Señor Moreno, estoy preguntando qué tipo de personas necesitamos más en el mundo. ¿Qué tipo de personas? Sí. Si estamos hablando, necesitamos que los seres humanos sean humanos. El ser humano, cuando descubre su humanidad, ya no tiene nada más que descubrir, porque ha descubierto que él mismo, como lo decía Camilo, es cosmos, y que en él la luz divina guía su existencia. No puede dejar ningún aspecto por fuera de estos tres. La realidad tiene estos tres polos: Dios, hombre y cosmos. Y en ese sentido, cuando se descubre a sí mismo, ya se ha descubierto, necesitamos que las personas descubran que son humanos. Había una jovencita que levantó la mano por aquí, entonces quería escuchar la voz femenina joven que no la hemos escuchado. La mejor manera de mostrarle a una persona que hay algo más profundo, más allá, es conectando, sobre todo con los jóvenes, es pudiendo escuchar lo que esta persona piensa, lo que esta persona ha vivido. Es empezando con lo trivial, con alguien joven, y mostrando un genuino interés como incondicional, una empatía de verdad. Y de esa manera es que esta persona va a empezar a vivirse y decir, no, bueno, es que yo he pasado esto por mi vida, esto, lo otro, no he sanado esto. Y así es que empezamos a conectar con las personas, sobre todo con los jóvenes que a veces suelen ser tan cerrados con estos temas, pero no es que los rechacen, sino que tal vez no se los han mostrado de la manera correcta. Mostrar su amor con acciones, con un desinterés genuino. Y creo que esa es la manera en que pueden conectar con los jóvenes. Y es más allá del habla, con la escucha. Con la escucha
y con ayuda y sabiduría de Dios, porque cada joven somos un mundo y un universo muy distinto. Y bueno, ya, para concluir quisiera preguntarles a ustedes de qué manera pueden conectar con los jóvenes. Con todo respeto y profundidad, déjame tu número telefónico. Y buscaremos cómo conectar. No, es que es la cosa y en comunicación se sabe. Que creemos un vínculo. No tengo otro modo. No puedo hablarle a la generalidad, sino ¿cómo te llamas? Y empieza a buscar lo común entre nosotros. Yo los invito a ustedes con todo respeto, señores panelistas, Camilo y todos los demás, a que en la Universidad Andes se haga un piloto, incentivar más el cosmos, hombre y Dios. Sería como un piloto para llegar a Ministerio de Educación, donde poder invitar más a los jóvenes. Eran estudiantes de universidad en Corea del Sur que tenían la obligación de ir a pasar un puente, tener, digamos, eso como parte del currículum. Entonces es darles esa experiencia, tal vez lo de la obligación puede ser, digamos, en la cuestión, pero sí creo que es ofrecer esas oportunidades desde los medios académicos para que se den esos espacios como algo que se pueda incluir en el currículo de la. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. De nuevo, va a haber un curso en el segundo semestre. Va a haber 9 semanas para hablar de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, 9 sesiones, perdónenme. Entonces, vamos a seguir a un momento de cierre, que ya nos vamos a disponer a hacer silencio, unos minuticos de silencio, para justamente experimentar esa trascendencia que nos habita. Padre Víctor, por favor. Un texto bíblico muy importante que muchos, incluso otras tradiciones religiosas, reconocen como muy profundo, es el prólogo de San Juan. Dice, en el principio existía la palabra. Pero como dice Raymond Panikkar, nadie ha dicho que la palabra fuera el principio. El principio es el silencio. Y ese silencio se le atribuye a la presencia del Padre. El principio es el silencio del Padre. Por lo mismo, vamos a buscar ese silencio que está dentro de nosotros. El silencio no es algo que yo hago, sino la dimensión más profunda de lo que yo soy. En eso, todas las tradiciones y toda la humanidad podrá encontrarse y hacerse uno, y allí conocer qué es lo que somos. Hacemos una pequeña venia solamente para reconocer justamente la sacralidad de cada uno de los que estamos aquí. Eso es lo que representa la pequeña venia. Tenemos unos últimos minutos. Yo quisiera pedirle a los panelistas que nos regalaran una idea última como para cerrar este conversatorio que ha sido tan interesante. O bueno, para dejarnos alguna inquietud también, ¿no? Jaime.
Tal vez la única propuesta es que primero olviden todo lo que pasó hoy acá y mañana, si pueden, vean el amanecer. Con respecto a la última intervención sobre cómo comunicar estas ideas o lo que hemos conversado aquí a las personas sensibles, dejo una frase del maestro Raymond Panikkar que para mí ha sido muy significativa. El místico no es una clase especial de ser humano, sino que todo ser humano es una clase especial de místico. Maestro. Gracias, yo me apoyo en lo que dijo el profesor Jaime. Hay una expresión que dio título a uno de mis libros y es dudar de la propia comprensión. O sea, si nosotros no dudamos de lo que creemos creer, vamos a desarrollar la arrogancia de pensar que sabemos más que los demás o vamos a dejar de seguir buscando. Entonces, en la medida en que dudemos y sigamos indagando, podemos penetrar en todos estos misterios de una manera maravillosa y nutrirnos de la vida que surge cuando soltamos la identidad con los propios procesos mentales. Hay escuelas que nos pueden enseñar cosas concretas para asumir este camino. Está la escuela del maestro Dencho, está la escuela Salmos, seguro que hay más entre nosotros. Todos con humildad simplemente reconocemos que necesitamos ayuda para encontrar esa profundidad del camino. Acérquense a esas escuelas. Intenten caminar con las prácticas, porque esto es ante todo una práctica. Y el misterio se encargará de usted, de mostrarle lo que le tiene que mostrar. No será usted mismo ni su maestro. El maestro, de hecho, no enseña nada. Yo tampoco. Hacemos camino hacia el misterio. Y en ese sentido, los invito a eso. Busquen, porque nadie hace solo este camino. Muchas gracias.